Hace rato estaba terminando de estudiar y me quedé reflexionando un poco de lo que pasó después de lo que estudié, porque ya había terminado mi sesión y pues me sentí satisfecho de que había otras cosas nuevas que ahora sabía que cómo resolverlas, ¿no? Pero el punto que me dejó pensando fue, ¿y podré mañana retomar esto? Y ya lo voy a poder usar para futuras ocasiones más adelante, y me quedé, pues no lo sé. No sé si lo que estudié ahorita automáticamente lo voy a poder usar el día de mañana en algo, y esto aplicando a cualquier cosa, idiomas o lo que sea, ¿no? Y entonces eso me llevó también a pensar sobre actualmente internet. Hay de todo, ¿no? Usualmente memes, chismorreos, depende para qué lo usen. Las plataformas y las redes sociales es lo que les van a estar recomendando sus algoritmos. Pero pues si algo hay, y bastantísimo, son escuelas y para aprender en línea, y todos te pintan, mira, métete a nuestra plataforma para que aquí aprendas. Pero muchos de ellos, aunque sí tienen maestros, todo se convierte en, es una persona hablando frente a ti o incluso enseñándote cómo, a través de ejercicios y cosas un poquito más prácticas, cómo hacer las cosas. Pero pues al final del día lo mismo hay en plataformas gratuitas como YouTube. Hay gente enseñándote de manera gratuita cómo hacer las cosas. Y entonces ahí fue donde me quedé pensando un poquito más acerca del estudio, ¿no? No, pero más allá del estudio, el tema del aprendizaje. Porque aunque hay muchas plataformas en línea para aprender, no hay tantas que te enseñen a estudiar o a aprender o a recibir el conocimiento. Es algo que cada quien debe hacer a su manera, y por eso hay tantas maneras de estudiar. Una de las cosas que yo siento a mí en lo particular me servía, o yo pensé que me servía cuando iba a la escuela, eran los exámenes, porque a través de esos exámenes me están evaluando y se está comprobando qué es lo que sé, cuánto sé, cómo voy aprendiendo, si voy cumpliendo un programa de estudios. Pero pues, pero si lo piensan, ¿de qué sirve una evaluación? Si una evaluación, no un número, una calificación, una letra o lo que se use para evaluar, no dice exactamente qué sabemos, ni dónde estamos, ni qué deberíamos de saber. Simplemente se evalúa en un momento determinado cierto conocimiento que podríamos tener, pero oye, si nunca lo usamos, pues ahí queda. Si ahorita ya gente adulta como yo, que ya casi se muere, piensan acerca de qué vieron en la clase de biología, qué vieron en la secundaria, por ejemplo, la física de la preparatoria, hay muchas cosas que a lo mejor ya no recuerdan cómo hacerlas, a pesar de que en su momento se les evaluó y se les palomeó de que ya estaban, ya pasaron esto, ya lo saben. Pero independientemente si se vayan a dedicar a eso o no, o si lo vayan a ocupar más adelante o no, ya eso no se sabe. Es muy difícil saberlo, además en una edad tan temprana. Pero sí me queda pensando también qué tan efectivos son los métodos de evaluación, de qué nos sirven. O sea, te enseño esto, te evalúan tal, pasas el examen y vamos a lo que sigue. Se asume y se entiende que ya lo entendiste. Pero, ¿saben? Yo pienso que cuando estudiamos y aprendemos de esa manera, lo aprendemos en ese momento en particular para el examen, aunque realmente no lo vayamos a usar en el futuro. Lo que yo considero aprender es a lo mejor no ya saber hacer las cosas, pero saber que hay cosas ahí, hay conocimiento ahí, que el conocimiento como tal puede que no lo adquieras, lo interiorices. Porque si yo hablamos de matemáticas, por ejemplo, y trigonometría y derivadas integrales, si lo vemos a detalle en su momento y les digo para qué funciona y cómo aplicarlo, puede que lo aprendan y serán buenos en ello. Pero si nunca lo usan, pues es muy probable que olviden lo que están haciendo. Por eso yo considero que un aprendizaje debe ir de la mano de algo práctico. Debemos hacer o aplicar lo que sabemos para interiorizarlo y hacerlo nuestro. Aunque al paso de los años, 5 o 10 años, que queramos hacer eso nuevamente, como ya lo interiorizamos, como ya lo hicimos nuestro, en la curva de recordar y de aprender, reaprender lo que ya sabíamos sería menos pronunciada, porque ya tenemos ahí ciertas bases.
Y bueno, pues pensando un poco esto y reflexionándolo sobre lo que es el aprendizaje, pues como les decía, yo creo que en internet, aunque hay mucho conocimiento y plataformas para enseñarnos, para cómo hacer las cosas, incluso cursos gratuitos, pues en sí lo que nadie nos enseña son los métodos de aprendizaje. Tenemos que aprenderlos por nuestra cuenta, tenemos que saber qué es lo que nos funciona, porque mucha banda entra a la escuela y hace los cursos y son evaluados y algunos no pasarán, y los que no pasan van por la vida pensando que no son buenos, no aprendieron, son tontos. No, yo pienso que no es por ahí. Cada quien debe tener su propio método de aprender y de interiorizar el conocimiento, y no lo que sirva a uno le va a servir a todos, no es universal. Sin embargo, internet nos da el conocimiento, pero no nos dice cómo digerir ese conocimiento, y hay mucha gente que va por la vida tomando cursos pero no aprendiendo nada. En lo particular, yo considero que los cursos se toman y hay que poner atención, por supuesto. Si son prácticos es mucho mejor, pero creo que no hay que detenerse tanto o estresarse tanto en si estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo nada. Que en la reflexión fue algo que yo empecé a recordar, a pensar en mis días de estudiante, en la escuela. Yo me acuerdo que yo veía al maestro, o incluso leyendo los libros, me pasaba con los libros de historia, porque leía los libros de historia y pensando, tengo que recordar, tengo que grabarme esto que estoy leyendo, porque vendrá en el examen, me lo van a preguntar y no lo voy a saber. Y cuando el maestro hablaba también le prestaba una atención, ponía atención al maestro y me clavaba con lo que él estaba diciendo, pensando que eso era aprendizaje, así se transmitía el conocimiento. Pero pues ahora que lo pienso y lo reflexiono más detalladamente, yo creo que no es la manera de adquirir el conocimiento. El conocimiento se adquiere poniéndolo en práctica, empíricamente. De nada me va a servir leer 100 libros sobre artes marciales si jamás en la vida me atrevo a dar una patada. No digo que vaya a golpear a alguien, pero vaya el ejercicio, ¿no? O si leo, no sé, muchos libros sobre idiomas, pero nunca intento poner en práctica algo de lo que estoy leyendo, no lo voy a aprender, no lo voy a interiorizar. Porque me puse a pensar, cuando se contrata a la gente en las empresas, usualmente no importa qué calificación hayas tenido. A lo mejor la universidad de donde saliste sí tenga algo que ver, pero la calificación no interesa. Qué tan bueno eres en la escuela no importa. Lo importante es la experiencia. Bueno, y como les decía, al final pues a las empresas lo que les importa es la experiencia que traigas. Por eso habrá gente muy preparada y con maestrías, pero les ofrecen cierto sueldo porque no tienen la experiencia, y habrá gente que tiene mucha experiencia, a las de las que por supuesto las empresas aprovechan para no pagarles tanto dinero porque no tienes el título y no tienes la escuela. Entonces yo creo que quien tiene mucha experiencia y el papel actualmente es quien va a tener un mayor éxito profesional, aunque yo espero que en el futuro esto cambie y sea más valioso la experiencia y el conocimiento, independientemente de cómo lo hayas obtenido, porque como les digo, conocimiento e información hay muchísimo en internet. Así que hablando de lo que es el aprendizaje y de lo que es la educación, cuando estén estudiando algo, no se desgasten en memorizar todo lo que les estén diciendo, porque la parte importante está en el hacer. Si están estudiando algo y no tienen que hacerlo tan seguido, pues realmente a lo mejor es algo como, recuerdo en la escuela mucha gente decía, esta materia, sí, pero no le hagas caso, es materia de relleno. No es que fuera una materia de relleno. Curricularmente, los planes de estudio, yo quiero pensar que se hacen considerando a un grupo de personas que pueden tener diferentes intereses, y en un momento determinado alguien al quien no le servían sus intereses y que no quería ir por el camino donde cierta materia estaba enfocada, decía, es de relleno, no le hagas caso. Pero yo siento que actualmente, y como está la situación, no hay materias de relleno, porque considero que la mente, el cerebro es un músculo, y como tal hay que ejercitarlo también. Así como vamos al gimnasio y corremos o cosas por salud, nuestra salud física, también debemos hacer ejercicios por nuestra salud mental. Uno de ellos considero que es la educación, es lo que nos mantiene activos. Y
Si no lo estamos entrenando, si no estamos estudiando y aprendiendo, se deteriorará y con el tiempo se desgastará y se va a ir degradando. Entonces, pues además yo considero que estudiar, independientemente de lo que estudiemos, nos hace a todos personas más interesantes. Estudiar nos abre a tener más conocimiento y a tener más temas de conversación, a estar más informados en diferentes cosas, porque cuando uno estudia y va a internet a buscar algo, usualmente nunca es ir del punto A y en el punto B encuentras lo que estás buscando. Hay que estar leyendo y es un proceso y no es tan sencillo. Entonces, como les decía, cuando estén estudiando, no se preocupen si no se quedan memorizado todo a la primera. Es un proceso. Yo más bien lo vería como estudiar, es saber, es enterarse de que ahí están las cosas. Análogamente sería como cuando alguien les platica un chisme y están prestando atención y están escuchando atentamente porque es chisme y a todos nos encanta que si fulanita hizo esto, hizo aquello, y gracias al interés que tenemos en eso que estamos escuchando, se nos queda y lo podemos platicar. Y de hecho esa es una cosa que trato de aplicar en mis estudios. Cuando estoy aprendiendo una nueva gramática o cómo usar una función o alguna cosa, le presto atención como si me estuvieran dando chisme, porque yo soy un chismoso, no los voy a engañar. Hemos hablado mucho que este es un canal donde trato de ser honesto y sincero con todos y serio. Y parte de esa seriedad está en reconocer que soy un chismoso, me encanta el chisme, y así es como pues conociéndome y reconociendo eso que podría ser una debilidad y que lo es en mi vida personal, yo creo que sí. Al aplicarlo y darle este enfoque al estudiar, lo trato como chisme y se me queda más rápido, porque ya no hay morbo, porque pues no hay, ¿qué morbo hay en estudiar y aprender cosas, no? Pero sí ya se interioriza, porque, oye, como ya lo trataste de cierta manera, con ese interés extra, aunque realmente no le vayas a sacar nada, a mí me ha ayudado, y así como me ha ayudado a mí. No les digo que anden como chismosos estudiando, pero lo que les quiero transmitir es que todos tenemos diferentes maneras de aprender. No hay una sola manera de aprender, hay muchas maneras de aprender. Hay maneras dinámicas, hay maneras un poquito más inflexibles y estandarizadas. En mi caso, yo disfruto estar en un grupo con maestros, alguien que me esté diciendo, pero pues muchas veces eso no se puede por el tiempo y muchas otras situaciones. Pero así como les comentaba, lo que hago lo que estoy estudiando es algo que me están contando, es algo que puedo platicar. Incluso a veces agarro gramáticas del coreano y las uso mal para molestar a los coreanos, por temas de que ellos tienen ciertas jerarquías y cosas así. El punto es que trato de hacerlo divertido, porque si lo hacemos divertido lo podemos hacer interesantes. Por eso considero que cuando tenemos un maestro y el maestro solamente se dedica a hablarnos y habla en un tono plano y no nos da ejemplos y no hace nada que haga interactiva la clase y le haga te duerme. Y creo que el maestro que duerme, ese es un mal maestro. Un maestro debería hacer la clase interesante y atractiva, porque una vez que haces algo interesante y atractivo, lo que estés enseñando, los del otro lado van a querer aprenderlo y lo dejarán de ver como una clase de relleno. Pues este video es acerca un poco de que, pues el estudio, como siempre les platico, hay que seguirnos preparando, más por cómo están las cosas actualmente. A la fecha de subir este video, hay guerras por todos lados, hay devaluaciones y pues mucha gente preocupándose por qué van a hacer, ¿no? Pero nadie se está preocupando por qué van a aprender, y creo que ahí está la clave para poder tener una vida relativamente más sencilla. Y yo considero que el que sabe cosas encaja más fácil no importa cómo sea la sociedad, cómo cambie, pero el que sabe cosas es más fácil integrarlo que el que sabe hacer cosas, porque puede que esas cosas que sepa hacer ya no sirvan en esa sociedad del futuro. Sin embargo, el que sabe y sabe aprender
es más fácil que se adapte a los cambios de la sociedad. Así que, pues como siempre les digo, nunca dejen de estudiar y sigan aprendiendo.